Bienvenidos a este espacio de fe y reflexión. Hoy nos adentraremos en el poderoso mensaje del Salmo 10 de la Santa Biblia, versión Reina Valera 1960. Exploramos su contexto histórico y reflexionamos sobre cómo sus palabras siguen siendo luz y guía en nuestros días. Salmo 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso, y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este salmo forma parte del libro de los Salmos, una colección de oraciones y alabanzas que reflejan las experiencias espirituales del pueblo de Israel. Aunque no se menciona un autor específico, tradicionalmente se atribuye al rey David por su tono de súplica y confianza en Dios. Surge en un contexto de injusticia y opresión, donde los poderosos abusaban de los débiles. Parecía que Dios permanecía en silencio. El salmista eleva un clamor profundo, buscando respuestas ante la aparente impunidad de los malvados. A pesar de la incertidumbre, se mantiene firme en su fe, creyendo que Dios actuará con justicia. Algunos estudiosos consideran que los Salmos 9 y 10 pudieron ser originalmente un solo poema, ya que juntos forman un acróstico incompleto en el alfabeto hebreo. Mientras el Salmo 9 celebra la justicia divina, el Salmo 10 clama por ella. El Salmo se divide en tres partes: la aparente lejanía de Dios, versículo 1. El salmista pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Una expresión de angustia y desconcierto. La conducta de los malvados, versículos 2 a 11. Los malvados actúan con arrogancia y violencia, oprimen a los pobres y se jactan de sus malas acciones. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Versículo 6. Su crueldad es comparada con un león que acecha a su presa, creyendo que nunca serán castigados. El clamor por justicia, versículos 12 a 18. El salmista clama, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Reconoce que Dios ve el sufrimiento y no dejará impune la maldad. Termina con confianza en que Dios escucha y defenderá a los indefensos. Este recorrido espiritual refleja cómo el salmista pasa del cuestionamiento a la certeza de la justicia divina. El Salmo 10 refleja la experiencia humana frente a la injusticia. ¿Quién no se ha preguntado por qué Dios permite que los malvados prosperen mientras los justos sufren? David también lo cuestiona, pero mantiene su fe.
El Salmo nos enseña que Dios no es indiferente al dolor. Aunque a veces parezca que guarda silencio, Él ve, escucha y actúa en el momento perfecto. Nos invita a clamar con confianza, sabiendo que Dios es defensor de los humildes y protector de los indefensos. Hoy enfrentamos violencia, corrupción y desigualdad. El mensaje de este sigue vigente: la justicia de Dios es segura, aunque no siempre inmediata. Nos anima a no rendirnos en la oración y a mantener la esperanza. También nos desafía a ser parte de la solución. Si Dios defiende a los oprimidos, ¿cómo podemos nosotros ser instrumentos de su justicia y compasión? Orar es importante, pero también debemos actuar con amor y solidaridad. El Salmo 10 nos recuerda que, aunque la maldad parezca dominar, Dios reina con justicia y cuida de quienes confían en Él. Que la paz de Dios te guíe siempre. Comparte y suscríbete. Bendiciones. Amén.